Hola a todas, ¿cómo están? Vamos a empezar a hacer nuestra fofucha customizada. Va a ser una serie de varios videos para que los videos no se hagan demasiado largos. Vamos a empezar a hacer la fofucha de Soy Luna. Esta es de una serie de Disney. Voy a sacar la foto de acá de mi tableta, pero si ustedes lo pueden sacar de otra parte está bien. Vamos a utilizar papel para ensayar primero nuestra cara. Te voy a tratar de mostrar lo que yo miro en las fotos para hacer un poquito la cara parecida. Yo simplemente les voy a dar unos tips que funcionan para mí. Vamos a utilizar un lapicito y un borrador. El lápiz está re viejo. Una vez terminemos de ensayar, vamos a pasar directamente a nuestra fufucha. Las bolas que a mí me gustan usar son estas. Son de 4 a 8 centímetros de diámetro. Pero ustedes pueden hacerla de cualquier tamaño si quieren hacerla así gigante. Vamos a utilizar el foamy para forrar nuestra bolita. Esta bolita también me gusta. Se los iba a decir. Si ustedes la miran desde cerquita, pueden darse cuenta que es bien fuerte. Eso es muy buena cuando uno quiere tratar de cambiarle la forma. A mí que me gusta darle forma a las caras, es fácil porque no se desmorona. Entonces esta me gusta bastante. No sé de qué marca es, no tengo bolsitas en este momento, pero yo las consigo en Michael cuando está en descuentos. También vamos a necesitar una lija para cuando hayamos formado la formita de la cara, y el bisturí para poderla cortar. Y también vamos a utilizar las tijeras. Aparte de esto, vamos a necesitar obviamente nuestra pistola de silicona. La voy a colocar a descargar en este momento. Nuestra pistola de silicona, cualquier silicona les sirve. Y para calentar, lo que ustedes utilicen. Yo he visto que mucha gente calienta con planchas, también funciona. Yo utilizo esta, que es una plancha de cabello realmente vieja, porque la tengo disponible. Me estaba jalando mucho el cabello, así que en vez de botarla, simplemente la utilizo para calentar. Es bien práctica. Entonces, lo que necesiten para calentar, voy a correr esto un poquito. Ahora, para pintar, vamos a utilizar acrílicos. Las pinturas acrílicas son las mejores. No vayan a utilizar óleos o cualquier otra. Fíjense que sean acrílicos. Luna tiene los ojos verdes. Entonces vamos a utilizar un color medio verde. Este no es ni muy oscuro ni muy claro. Y ella tiene un poco de amarillo alrededor de la pupila, así que voy a utilizar este. Si necesitan los nombres, verde festivo, y este se llama amarillo azafrán. Azafrán. También vamos a utilizar nuestra pintura blanca y negra. Creo que este es blanco de titanio y una pintura negra. Y vamos a utilizar para las cejas, a mí siempre me gusta utilizar dos tipos de café. Ustedes no lo necesitan hacer con uno. Si solo tienen uno está bien, lo pueden aclarar, sea con el blanco o oscurecerlo un poquito echándole un tricito de negro. Yo las tengo disponibles, así que las voy a utilizar. Y para la boca, a mí me gusta, no es necesario, pero a mí me gusta utilizar este color carne, si es color carne. Con este yo hago primero la forma de la boca, y ya cuando estoy segura que esa es la forma que me gusta, entonces ya utilizo un color rosa y un color rojo para darle las sombras. En pinceles voy a utilizar, empecemos con este, uno bien delgadito, lo más delgadito que pueda. Este es un pincel, la marca es de Artist Loft, y el número, no sé si lo alcancen a ver, es 18/0. Hay algunas partes que las mencionan como ceros, entonces va el 0, 0, 0, 0, 0, 0. Creo que este es aproximadamente un triple cero, o sea, un 0, 0, 0.
También voy a utilizar este otro. Si ven, la diferencia no es mucha. La diferencia es que con el gordito, con este yo relleno áreas pequeñas. Este es un número 3/0, creo que es un 0 probablemente, no sé. Con este relleno las áreas, y cuando tengo que hacer líneas muy delgaditas utilizo este. Si ustedes no lo quieren hacer o no se tienen confianza con los pinceles, obviamente pueden utilizar marcadores para estos casos. Estos son buenos, la marca Sharpie. Asegúrense que diga que tiene punta extra delgada, es bien delgadita. En vez de utilizar el pincel delgadito, utilizan el Sharpie. A mí me gusta más utilizar los pinceles porque así no me queda todo extremadamente negro. Yo puedo mezclar las pinturas y darle un color más natural. También vamos a utilizar este pincel angular. Este es de la marca Simmons y es 1/8. Realmente yo utilizo este es porque mi bolita es bien pequeña, entonces los ojos son muy pequeños, es más fácil de usar. Pero si ustedes están haciendo una bola grande, como veo que es lo normal para la gente que trabaja con fufuchas, obviamente pueden utilizar un pincel angular más grande, los pinceles que les gusta. La ventaja de los pinceles angulares es que tú colocas una puntica de pintura en la puntica más larga. Pueden ver que tiene una punta más larga, solamente en la parte de larga, y cuando lo mueves vas a obtener un degradado del color que acabas de pintar hacia transparente. O si pones dos colores, es un degradado de un color hacia el otro. Entonces voy a utilizar este y voy a utilizar un marcador. ¿Qué marcador? Un pincel ordinario. Este creo que mi hija me lo regaló, de esas bolsas que vienen pinceles súper baratos, porque con este no vamos a pintar, sino que simplemente vamos a usarlo para echar el protector de barniz. El protector de barniz es muy importante que lo utilicen, se los recomiendo, porque desgraciadamente el acrílico, esa base de agua, se quita fácilmente, inclusive si le haces así con la uña se quita fácilmente. Entonces el protector te va a ayudar de que sea más fuerte, más resistente. Este es el que yo uso, no tienen que usar esta marca, obviamente cualquier protector de barniz funciona. A mí me gusta que sea mate, porque no me gusta que brille la cara. Aún así este queda un medio brillo, pero realmente no es demasiado. Ya si a ustedes les gusta que medio brille, pueden utilizar el tipo satín, que da un medio brillo, y ya si les gusta súper brillante, obviamente pueden utilizar el brillante, pero no sé si sea bueno. Yo los que son muy brillantes los utilizo solamente de pronto cuando quiero darle esa visión húmeda a los ojos. De resto utilizo este. Y vamos a utilizar también pegamento instantáneo. Esta es la marca que yo utilizo, obviamente pueden utilizar cualquiera. Esta yo la utilizo porque yo soy alérgica a los pegamentos instantáneos y por alguna razón esta me la recomendaron y funciona. Y voy a utilizar este pincelito porque se dañó. Se me olvidó hacer algo y se me le dañaron todos los pelitos, se fueron los pelitos por todos lados. Lo guardé así desgraciadamente y se dañaron. Pero es perfecto cuando voy a aplicar pasteles para las sombras de los ojos. Entonces para eso les voy a mostrar cómo yo lo utilizo en caso de que tengan un pincel viejo, no lo bote, alguna utilidad se le puede encontrar. Estos son los pasteles que yo utilizo. No se preocupen si no tienen pasteles, pueden utilizar las sombras de cara, funcionan exactamente igual, el maquillaje funciona igual y simplemente necesitan un algodoncito y
debería limpiarlos, qué asco. Un algodoncito. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar un pedazo de papel de estos de cocina para ir limpiando nuestros pinceles, y obviamente vamos a necesitar agua donde vamos a lavar nuestros pinceles. Está asquerosa mi taza, pero el agüita está limpia, o sea, sí, está limpiecita, entonces no me preocupen. Solo eso sí, mantengan lo más limpia el agua posible. Si ven que se está volviendo porque limpiaron un pincel con negro, yo sé que es muy perezoso, pero párense, cambien el agua, porque si no les va a quedar, al introducir otra pintura, les va a quedar la pintura como sucia, se va a ver feo. Esos van a ser todos los materiales que vamos a utilizar por este video. Vamos a dejar de hablar tanta carreta de materiales y vamos a empezar. Ok, vamos a empezar entonces haciendo primero unas pruebitas en papel para los ojos. Les voy a mostrar más o menos cómo los hago yo. Vamos a estar acá, voy a buscar la foto de Luna. Soy Luna. Normalmente si yo voy a buscar algún carácter, siempre adiciono la palabra al final, cara, porque la idea es que me salga una imagen con buena resolución de la cara, que es lo que me interesa dibujar en este momento. Vamos a ir a las imágenes. Vamos a ver una acá. Está sonriendo entonces. Lo ideal es buscar una cara que no tenga demasiada expresión. Les voy a decir por qué. Por ejemplo, esta. Cuando uno sonríe, hay un mugre acá. Okay. Cuando uno sonríe, normalmente la forma de los ojos cambia. Si se pueden dar cuenta de acá, la forma de los ojos se vuelve como en formita de media luna. Entonces, a menos de que ustedes quieran pintar los dientes, que son algo más complicados de hacer, la idea es hacer con la boca cerrada, sonriendo, pero con la boca cerrada, perdón. Entonces, si lo hacen así, se va a ver medio raro, porque los ojos están de una vez expresando una sonrisa amplia. Entonces, estas fotos, a menos de que vayan a hacer eso, es un no. Vamos a buscar otra. Lo mismo esta, por ejemplo. Esta tendría el mismo problema. Si ustedes miran solamente los ojos, de una vez te das cuenta que tiene una cara como de sorpresa. Entonces, si le hacen esos ojos con una boca cerrada, se va a ver medio raro. Los ojos no cuadran con la boca. Entonces, vamos a tratar de buscar una donde ella tenga la boca cerrada y, para colmo de males, que esté de buena calidad. Por ejemplo, esta foto no es una buena guía. Si ustedes van a ampliarla para ver la forma de los ojos, no tiene buena calidad. Entonces, esta foto yo no la tomaría. Si es la única que tienen, toca trabajar con ella, pero si pueden obtener fotos de buena calidad, esta me gustó. Esta sería una buena foto. Está casi de frente, que es lo que nos interesa. Tiene una sonrisa, los labios están cerrados, perfecto. Y si la amplío, tiene muy buena calidad. Entonces, vamos a basarnos en esta foto. ¿Qué es esta cosa? Fuera. Okay. Desgraciadamente esto es lo que más me amplía. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué es lo que yo miro? Voy a tratar de hacerlo acá. Voy a coger un lápiz para que no se me mueva. Cuando dibujo, es súper importante, si están haciendo una persona, los ojos. Para mí los ojos es lo más importante. Los ojos y la forma de las cejas. Si ustedes logran mostrar esas dos partes, ya tienen casi todo ganado. Si ustedes se fijan en la forma de Luna, es lo que la gente llama forma de almendra. Almendra, porque les voy a mostrar acá, es como esta forma. Más o menos se ve. La voy a hacer más oscura. Es como una formita de una almendrita. Entonces, esos son los ojos almendrados. Lo que yo normalmente me fijo es, algunas personas acá al principio, esto acá, si notan, ella tiene una curvita. Algunas personas es recto. Si colocan acá una cosa, un lápiz, pueden alcanzar a ver la curva.
Hay personas que esa parte es recta. Esos pequeños detalles son los que ayudan a hacer las cosas. Entonces, primero me fijo cómo es el principio. Es toda una curva, como en el caso de Luna, que es una curva, o es pa, pa, pa. Hay otros ojos que son como así, como en esta forma. Y obviamente acá son circulares. Hay algunos incluso que son acá y después sube así. Esas son las pequeñas cosas que ustedes tienen que fijarse. Todo la parte de arriba es circular, o es simplemente una así y baja circular, o son 3 rayitas, y lo mismo con la parte de abajo. Es toda circular o tiene ángulos. Eso es lo que vamos a fijar. Solo el Luna es completamente circular en la parte de arriba, y en la parte de abajo es casi completamente circular. Pueden ver que tiene un círculo acá, la circunferencia, y luego acá en la parte donde va a la parte interna del ojo ya es una rayita. Entonces eso es lo que hay que tratar de hacer. Si ustedes quisieran hacer este ojo, déjenme ver si los voy a tratar de hacer un zoom más al papel para que sea mejor. Está así intocable hoy. Sería la curva de la parte de arriba, ¿sí o no? Acá ya tiene una pequeña rayita. Voy a tratar de hacer esto más oscuro para que se vea. Y una semicurva en la parte de abajo. Este sería el ojo. Esto sería un ojo realista. Si a ustedes les gusta el ojo realista, este es el que van a hacer. Ya. Lo que pueden hacer es, como estamos haciendo una muñeca, a mí me gusta que tenga un poquito de forma de muñeca. Yo voy a exagerar un poquito este ojo. Entonces, en vez de hacer esta curvita así, la voy a hacer un tricito más acurvada. ¿Sí ven? Ups, ¿sí ven la diferencia? Pero voy a seguir las líneas. Acá le voy a hacer esto y acá le voy a hacer esto. Es exactamente, no es el mismo ojo, pero este le va a dar, cuando le hagamos el iris, voy a hacer ambos para que vean la diferencia. Apenas cuando hago mucha fuerza dibujo feo, pero bueno. Cuando queda en esta, la forma es realista. Usted le hacen ya las pestañas, cualquier cosa. La forma es realista. Cuando hacen esta, es un poco más de muñequita, con los ojos y las pupilas gigantes, la pupila gigantoca acá en la mitad. A mí me gusta este estilo. Este es mi estilo. Hay otras personas que aún lo hacen muchísimo más exagerado, como las muñecas como los de anime, los de manga. Pueden seguir exactamente la misma cosa, pero exageran más. Entonces ya hacen la curva gigante. Acá. Vamos a dejar esta misma cosa y la curvita de acá. Estos son los que ustedes ven más que todo en los chivis. Lo pueden hacer, pero si ustedes le dejan el forma general del ojo, pueden conseguir una apariencia al carácter que están haciendo y utilizar uno de los estilos. Por ejemplo, este ojo con la forma que es así, supongamos que el ojo es así más o menos, ¿sí o no? Con las 3 líneas acá. Lo único que yo haría es agrandarlo, exagerarlo un poquito. Entonces ya lo haría más grande. O si lo van a hacer en chibi, es el gigantote. Ahí está. Ahí están nuestros tres estilos. Ya el estilo que ustedes escojan es completamente aparte. Si tienen un estilo diferente a este, también bienvenido. Entonces, eso es lo primero que ya vamos a mirar. Ahora las cejas. Las cejas que vamos a ver, vamos a mirar si es una línea recta, donde exactamente empieza a cambiar de dirección. Ustedes ven acá la ceja va derecho acá y de pronto cambia de dirección. Vas a mirar en qué parte cambia de dirección
Vas a hacer una línea derecha hacia abajo y ahí te das cuenta dónde cambia de dirección, dónde está el, ¿cómo se le llama esta cosa a las cejas? No sé, no hago maquillaje, soy ignorante completamente. Acá, donde cambia la dirección, el de ella cambia al final del ojo, un poquito más allá del final del ojo. Y lo mismo en la parte de arriba. Van a mirar si es derecha, si es redondeada, ella las tiene derecha nuevamente, pero la parte de arriba se va, si es una línea hacia abajo, va a bajar mucho antes del abrir del ojo. Entonces ella va, también vamos a mirar esta distancia acá. Una forma fácil de hacerlo es, miran cuánto mide el ojo, acá y acá, y se fijan si es la misma distancia, es casi lo mismo. Entonces si yo tengo este ojo de este tamaño, más o menos la distancia sería acá. Estoy haciendo el que está, sería acá. Miramos dónde empieza, la de ella empieza un tricito acá, con esta distancia, la hacemos más derecha. La hacemos hacia allá, más o menos que termine hasta el final, más o menos por acá. Acá le damos la vuelta. Y lo mismo ya hacemos la parte de arriba. La de ella tiene como una curvita acá, no sé si la alcanzan a ver, es como derechita acá. Hacemos ahí, la curva de acá es antes y ya le hacemos acá. Haciendo el mismo proceso lo puedo hacer para este ojo, simplemente lo exageramos. Entonces la distancia, eso sí lo mantengo yo, pero entonces la distancia sería acá, acá, y simplemente lo exagero. Ahí está mi ojo. Hay gente que, por ejemplo, me puedo dar un ejemplo, hagamos un ojo sencillo feo. Este es un ojo sencillo feo. Muy feo. Hay gente que las cejas, en vez de tener estas curvas, son o completamente derechas acá, o sea, no tienen inclinación, y eso es lo que le da la personalidad de la cara. O inclusive, oh, ¿qué es esto? Bueno, pintura. O simplemente, qué pena, voy a utilizar, hagamos otra acá. Ojo feo. O son completamente circulares, van como así. Esos pequeños detalles son los que, uy, no estaba mirando, son completamente así, circulares. En mi ojo feo, son completamente circulares. Esos son los detalles que ustedes tienen que mirar en el momento que estén haciendo una foto, porque eso es lo que le da la apariencia única a las personas. Si mi ceja es recta, si mi ceja es circular. Esas son las dos cosas que yo veo. La última cosa que yo miro es si tienen este párpado. ¿Okay? Hay gente que no lo tiene, hay gente que tiene un solo párpado, o hay gente que tiene ambos, la separación. Eso me fijo. Y obviamente me fijo dónde empieza. No, miren que no empieza, en el caso de Luna, no empieza completamente al principio del ojo. Voy a poner así derecho, que note más. Si hago una línea hacia abajo, no empieza completamente en el principio del ojo, o sea, no empieza acá. Empieza acá, sube, derecho y baja. Entonces eso es lo que vamos a hacer en nuestro ojo de Luna, que ya no sé ni por dónde anda. Supongamos que es este. Sube, derecho y baja. Eso es lo que vamos a hacer. Y obviamente es importante ver la distancia que hay de acá a acá. Para la boca, ¿qué miro? Este video se está haciendo súper gigante. De pronto lo vamos a dividir, hacemos este en uno y hacemos el resto de la cara en el otro para que no se vaya tan gigante. En la cara, ¿qué miro? Obviamente si vamos a voltear esto, vamos a hacer un par de ojitos. Supongamos que es este sencillo. Voy a hacer dos sencillos, no. Ok. So acá tenemos, quedo mirando para allá. Ok, acá tenemos nuestra visca.
tenemos los ojos. Y supongamos que en nuestra fofucha, yo normalmente, para que sea una muñequita, les pongo la nariz cerca. Entonces supongamos que aquí le pusimos la naricita de fofucha, que es redonda. Yo qué fijo, esta esquina, corre acá, si haces una línea recta, hasta donde llega. Lo mismo este. Normalmente eso es como una regla general, a menos de que ustedes tengan una cara muy específica, diría yo. Normalmente las comisuras de los labios van exactamente donde caen las pupilas. Entonces nosotros tenemos acá nuestra pupila de nuestra visquita. Vamos a bajar una línea para acá. Vamos a bajar una línea para acá. A mí me gusta hacer, obviamente es una muñequita, entonces hago la boca cerca a la nariz. Y si ustedes se dan cuenta, esto es un signo de círculo. No vamos a hacer cada lineecita porque sería entonces muy complicado, pero es una curva. Entonces vamos a hacer una curva. Ahí está la curva. ¿Listo? Y ya, ¿qué me fijo? Me fijo en el gruesor de los labios. Algunas personas tienen labios muy delgados, otros los tienen más gruesos. Algunas personas tienen los dos labios son del mismo ancho, otras tienen el labio inferior muchísimo más ancho. Esas son las pequeñas cosas que yo me fijo. Y supongamos, y la forma acá ¿cómo te llama esta cosita? No sé, del huequito este que le forma a uno en la boca. Me fijo si es redondito o hay gente que lo tiene como en B, o hay gente que lo tiene así en bolita. Me fijo en ello. Ella lo tiene miti. Entonces supongamos que lo hacemos acá, y si se dan cuenta, estos son simplemente curvita, baja, curvita, baja. Hacemos eso, curvita, baja, curvita, baja. Ahí está, supongamos. Y el labio de ella sería más grueso que la boca, entonces lo haría un tricito más grueso. Y ¿dónde va la boca? Esto es más o menos como quedaría. No lo vamos a hacer así, obviamente uno lo hace con más detalle, pero esto es más o menos la idea general. Y las comisuras las tiendo a hacer un poquito hacia los lados. Hay gente que las comisuras van hacia arriba. En el caso de ella, la comisura va más como derechita. Y pondría acá en estas áreas, coloco siempre una sombrita con colores pastel para darle la pequeña sombra de acá. Y eso es todo. No nos vamos a preocupar de que estas líneas acá no lo hagan, porque en el momento que ustedes coloquen esta línea acá, por mucho que aparezca acá, va a quedar como una marioneta. Solamente faltaría hacer la cosa casi y ya quedaría la marioneta. Entonces simplemente fíjense en esos pequeños detalles. ¿Qué más me fijo yo? Me fijo obviamente en las pestañas. Ella tiene toneladas de pestañas. Entonces supongamos que acá va el ojo. Obviamente yo no voy a dibujar todas esas pestañas, porque muchas veces cuando uno lo hace con pinturas, si tú tienes acá tu ojo y empiezas a dibujar cada pestaña con pintura, quedan como muñecas, y la verdad a menos de que tomes bastante rato haciéndolas bastante, tienes que cambiar la dirección, ¿sí? A menos de que te tires todo el rato dibujando pestañas. Noten que cuando yo dibujo la pestaña no es una raya que salga hacia arriba, es más una raya baja y sube, baja y sube, baja y sube, porque las pestañas tienen una curva. Tú tienes que simular esa curva. Eso es lo que estoy haciendo acá. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Lo pueden hacer. A mí simplemente ese no es mi estilo. Yo prefiero, en lugar de hacer las pestañas, las simulo. Si yo tengo acá mi ojo, acá se nota que está mucho más largo que allá. Yo simplemente, cuando estoy pintando con el negro, pinto acá delgado, simplemente acá lo hago más grueso. Algo así. Y listo.
no me complico más. Y ya obviamente pues dibujaríamos la cosita, pero haría esto. Es la forma más sencilla. Ya si ustedes quieren hacer las pestañas, siéntanse libres de hacerlas. Si ustedes definitivamente dicen no, no puedo, esto está imposible, este ojo no soy capaz de hacerlo, les voy a dar una trampita. Supongamos que mi bola es así de gigante, obviamente no lo es, pero la voy a hacer así para que sea más fácil que ustedes la vean. Este es el tamaño de la hoja. En mi caso yo lo haría alrededor así, ¿cierto? Estos serían el tamaño de mis ojos si los quiero hacer realistas. Me gustan un poquito más de muñequita, entonces yo los haría un tricito más largo que la acá, pero utilizo este tamaño de ojos. Supongamos que este es el tamaño de su bola. Vamos a hacer una trampa y vas a coger papel de este con el, esto no es papel, esto es acetato. Chan, ¿sí o no? Y coges un marcador, cualquier cosa que te dé a ver la forma. ¡Ah! Qué pena, no voy a... Deja de moverte. Y le vamos a dar la forma al ojo de ella. Me voy a fijar y voy a hacer todas las rayas donde van. Mira, acá está la forma. Ahí está su forma de los ojos y ya si quieren lo pueden recortar con un bisturí. ¿Dónde están mis bisturíes? Acá. Ya recortarían ustedes con un bisturí, por ejemplo, estas partes internas. Dejando solamente el iris. O sea, estamos recortando lo que en el ojo viene a ser la parte blanca. Bueno, lo recortan, este no recorto, pero listo. Ahí ven, solamente corté los laditos. Lo coloco, marco con la aguja. Yo marcaría con la aguja porque en ese momento ya tenemos el foamy y no lo queremos dañar. Voy a asumir que esta es la aguja. Marcamos la forma por acá, por acá. Y ya con esta forma que me quedó acá, lo pueden completar. Y ahí ya tienen su ojito para hacerlo. Otra forma, si no quieren incluir el iris, obviamente lo pueden cortar por acá y hacer ya pintar el ojito. La misma forma funciona. Esta es una forma fácil de hacerlo si ustedes no creen que puedan dibujar los ojos. Creo que ya esos son los tips por ahora. Vamos a dejar este video vamos a dejar este video en este tamaño y continuamos con el otro. Vayan recogiendo todos sus materiales para que podamos empezar.